Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Lord Oscar. Estamos en la parte 2 de nuestro simulacro IFE socializando las 20 preguntas. Serían las preguntas 11 hasta la 20. Si estás aquí fue porque te interesó mucho el video, entonces de antemano te digo que por favor colabores con un like y empecemos. La pregunta número 11 nos dice: Una empresa de baldosas quiere diseñar nuevas formas para sus productos, configurando superficies que tengan características especiales formadas por distintas figuras. Para ello, efectúa el siguiente procedimiento. Paso 1. Elegir figuras con las cuales sea posible formar paralelogramos. Paso 2. Verificar que al unir las figuras para formar cada paralelogramo no quede espacio entre ellas ni se superponga. O sea, que ni falte ni que sobre. ¿Con cuál de los siguientes tipos de figuras no se puede aplicar el anterior procedimiento? Entonces, pues nos dan varias respuestas posibles, en las cuales hay varias figuras geométricas, como lo son los cuadrados, el trapecio, círculo y triángulo. Bien, el primero, que es el triángulo, analicemos primero qué es un paralelogramo. Estos son las figuras de los paralelogramos. Necesito dos figuras que al momento de unirse formen un paralelogramo. Entonces, fíjense que estos son, aquí tenemos un pequeño concepto de qué es un paralelogramo. Me dice: un paralelogramo es un cuadrilátero, ojo, cuadrilátero, o sea que tiene cuatro lados y que tiene lados opuestos paralelos. Los paralelogramos son cuatro, entonces son los cuadrados, rectángulos, rombo y romboide. Si yo analizo la respuesta A, que me dice triángulo, yo me imagino un triángulo aquí en medio de un rombo. Un rombo podría estar compuesto por dos triángulos. De antemano yo deduzco que si utilizo dos triángulos para formar una figura en paralelogramo me sirve. Por ende, la respuesta A no sería la correcta, porque te hago nuevamente la pregunta: ¿con cuál de los siguientes tipos de figuras no se puede aplicar el anterior procedimiento? Entonces, el paso 1 era elegir figuras con las cuales sea posible formar paralelogramos, y con triángulos sí se puede formar paralelogramos. La respuesta B me dice círculo, entonces recordemos que es un círculo. Fíjate esta circunferencia en la cual tengo aquí un círculo. Analizo y observo que si yo hago un círculo, ¿qué otra figura le podría buscar para formar ese paralelogramo que no le sobre espacio ni tampoco que le falte? Entonces fíjate que si yo utilizo el círculo para formar un cuadrado que es un paralelogramo, me estarían sobrando estos espacios. Podría decir: sí, aquí puedes colocar un triángulo, sí, pero entonces sobraría este bordecito. Entonces deduzco que con los círculos y otras figuras yo no puedo formar paralelogramos. Por ende, hasta el momento la respuesta correcta sería la B. Entonces la respuesta C me dice trapecios. Entonces recordemos que es un trapecio. Fíjate cuál es la figura del trapecio. Yo con un trapecio y de pronto con otra figura como esta, con un triángulo y un trapecio, yo puedo formar como tal un paralelogramo, que podría ser un rectángulo que está aquí. Entonces, por ende, yo no puedo decir que con trapecio no se puede, porque sí se puede. Por ende, esta sería la respuesta incorrecta. Y con cuadrados, pues sabemos que un cuadrado es un paralelogramo. Entonces concluimos que un paralelogramo es una figura que tiene cuatro lados como tal opuestos paralelos. Cuadrado tiene cuatro lados, trapecio tiene cuatro lados, triángulo tiene tres lados, perdón. Pero si yo cojo dos triángulos y los uno, allí podría formar un rectángulo, que es lo mismo de un paralelogramo. Entonces la respuesta correcta sería la B, los círculos. Vamos entonces con la pregunta número 12 y me dice: un turista llega a Colombia y planea gastar $2,000. En una casa de cambio le ofrecieron lo siguiente: pues debe cambiar sus dólares a pesos colombianos. Le cobran sus dólares a 2.700 pesos colombianos cada dólar. Le venden dólares a 2.850 pesos colombianos
cada dólar. Entonces se los venden a 2.850, pero se los cobran a 2.700. Se los compran, perdón. Después de su estadía no gastó todos los dólares que cambió a pesos colombianos. Entonces efectúa el siguiente procedimiento para saber cuántos dólares recibirá por los pesos que le quedaron. Sin embargo, cometió un error. Nos dan 2 pasos, 3 pasos. Paso 1. Multiplica 2.000 por 2.700 para determinar la cantidad de pesos colombianos que recibió inicialmente. Paso 2. Al valor obtenido en el paso 1 le resta la cantidad de pesos colombianos que gastó. Paso 3. Divide el resultado del paso 2 entre 2.700 y este resultado de la cantidad de dólares que recibirá por dinero sobrante. ¿En cuál paso se cometió el error y por qué? Bien, vamos a ponernos en contexto antes de empezar a responder y analicemos nuevamente la pregunta. Es una pregunta de lógica y a la vez tiene mucho contenido para leer. Entonces, el turista llega con $2.000, eso está claro, $2.000. No hay un lápiz por aquí. Bueno, llega con $2.000 y a él le compran los dólares a 2.700, pero se los venden a 2.850. Entonces, como él llegó con $2.000, lo primero que él debe hacer es comprar pesos colombianos, o sea que a él se lo van a comprar a 2.700. Entonces el primer paso sería multiplicar 2.000 por 2.700 pesos para saber cuánto le quedan en pesos colombianos. Entonces miremos y analicemos el paso 1. Multiplica 2.000 por 2.700 pesos para determinar la cantidad. El paso 1 es correcto. Ya con ese paso 1 no hay problema. Listo, entonces el hombre se quedó una semana, supongamos, en Colombia y no gastó todo. No gastó todo su dinero, le sobró. Entonces, ¿qué pasa él? Con ese dinero que le sobró, que ahora mismo está en pesos colombianos, él debe comprar dólares. Y el dólar se lo venden a él a 2.850. Allí él puede determinar cuántos dólares le van a dar. Entonces, analicemos el paso 2 que dice: al valor obtenido en el paso 1 le resta la cantidad de pesos colombianos que gastó. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque fíjate, él en el primer paso compró los 2.000 por 2.700. Listo. Esos fueron todos. Supongamos que le dieron 2.000, supongamos que le dieron 500.000 pesos en pesos colombianos. Entonces el paso 2 dice: al valor obtenido en el paso 1 resta la cantidad de pesos colombianos que gastó. Eso es correcto porque allí deducimos cuánto le quedó después de gastarse todo. Entonces ahora mismo en el paso 2 simplemente tiene lo que le quedó. Ya allí no tiene que ver paso 1 ni nada. El paso 3 dice: divide el resultado del paso 2 entre 2.700 y este resultado es la cantidad de dólares que recibirá por el dinero sobrante. Divide el resultado del paso 2 entre 2.700. Entonces analicemos. 2.700 es cuando a él le compran los dólares. Ojo, yo creo que aquí está el error. Porque si bien es cierto, si yo quiero saber cuántos dólares me van a dar por mi dinero, yo tengo que dividir mi dinero entre el valor por el cual me están vendiendo los dólares. Y a él le venden los dólares en 2.850 pesos colombianos. Y aquí me está diciendo que tengo que dividir el resultado del paso 12 al restante entre 2.700. Y este resultado es la cantidad de dólares que recibirá por el dinero sobrante. Entonces ya deducimos que en el paso 3 está el error. Y el error está en que él no lo tiene que dividir entre 2.700, sino entre 2.850. Entonces es muy importante que leamos todo con detenimiento. Veamos las posibles respuestas para ver en dónde, cuál sería la correcta. Entonces la pregunta es: ¿en cuál paso se cometió el error y por qué? Pregunta A, en el paso 2 ya deducimos que es falsa. Esta es incorrecta porque ya sabemos que el error está en el paso 3. Entonces, fíjate que tenemos 4 preguntas. De una, para hacer más ágil la respuesta, descartamos la A y descartamos la C. ¿Por qué? Porque en el paso 2 no está la respuesta. La respuesta está en el paso 3. Entonces, tenemos como posibles opciones la B y la D. Analicemos primero la B. En el paso 3, porque el valor obtenido en el paso 2 debe restarse 2.700, que es el precio de venta en dólares
de $20 en pesos colombianos. Esa es falsa, porque en ningún momento aquí se debe realizar una resta, se debe hacer una división. Entonces, por último, miremos la respuesta D que nos dice en el paso 3, porque el valor obtenido en el paso 2 debe dividirse entre 2.850, que es el precio en venta de dólares pesos colombianos. Entonces, Pimpollos, encontramos la respuesta correcta, que sería la D. Apúntala por allí que te puede salir en las pruebas IFE. Vamos para la siguiente pregunta. Si quieres, detén el video, refresca tu mente, tómate un vasito con agua y seguimos. Bien, chicos, entonces seguimos con la siguiente pregunta, la pregunta 12+1. Esta tabla aparece en el reverso de una bolsa de comida para gatos. Entonces, en una bolsa de comida para gatos nos aparece la siguiente tabla que nos dice tamaño del gato, pequeño y grande, y la cantidad o la porción de comida para esos gatos, gramos por animal y por día. Entonces, para los gatos pequeños se le deben dar una porción de 20 gramos, y para los gatos grandes de 60 gramos. Nos sigue un texto que dice: al leer esta tabla, una persona que tiene 30 gatos pequeños y 10 grandes efectúa el siguiente procedimiento para saber cuánta comida al día necesita cada grupo. Paso 1. Multiplica la porción de comida de un gato pequeño por el número de gatos pequeños. Paso 2. Multiplica la porción de comida de un gato grande por el número de gatos grandes. Paso 3. Compara las cantidades de comida de los gatos pequeños con la de los grandes. Al efectuar correctamente el procedimiento se encuentra que nos dan una posible respuesta, y entonces pues analicemos. El paso 1, multiplica la porción de comidas, son 30 gatos pequeños y 10 grandes. Entonces multiplica la porción de comida de gatos pequeños por el número de gatos. Vamos a hacer la multiplicación en el tablero y analizamos las posibles respuestas. Entonces vamos a parar aquí. Bien, chicos, aquí tenemos como tal pues nuestra tabla así rapidito en el tablero. Vamos a analizar los pasos nuevamente. Paso 1, multiplica la porción de comida de un gato pequeño por el número de gatos pequeños. Hay 30 gatos pequeños y al momento de multiplicarlo por la comida o la cantidad de comida de pequeño, que serían 20, eso me daría ¿cuánto? 30 por 20, 600. Paso 1 sería este. Paso 2 sería el siguiente que nos da. Multiplica la porción de comida de un gato grande por el número de gatos grandes. Entonces, ¿cuántos gatos grandes hay? Hay 10 gatos grandes. Multiplicando por la cantidad de comida, que serían 60, me daría también como tal 600. Y el paso 3 me dice: compara las cantidades de comida de los gatos pequeños con la de los grandes. Comparando eso, yo aquí simplemente deduzco que consumen la misma porción, consumen la misma cantidad de comida al finalizar. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengo 30 gatos pequeños multiplicado por la cantidad de comida que me dan 600, y lo mismo pasa con el paso 2. Entonces, analicemos las posibles respuestas. Por aquí tengo la A, que nos dice: el grupo de gatos pequeños consume el triple de comida con el grupo de gatos grandes. Eso es falso porque consumen la misma cantidad. El grupo de gatos grandes consume la misma cantidad que el grupo de gatos pequeños. Entonces esta respuesta empezaría a tomar fuerza, porque allí sí se está cumpliendo la comparación que acabamos de hacer. La respuesta C nos dice: el grupo de gatos grandes consume 40 gramos más. Falso. El grupo de gatos pequeños consume el doble. Falso. Entonces aquí, Pimpollos, la respuesta sería la B. Entonces aquí tachen la B y guarden esta posible respuesta que les puede salir en las pruebas IFE. Entonces vamos a trabajar la pregunta número 14, que nos dice: Rosendo le solicitó al banco un préstamo de 200.000 y planea cancelarlo en 5 pagos mensuales. Cada mes abona 40.000 pesos a la deuda y paga un interés del 10% sobre el saldo a la fecha.
La tabla muestra la cantidad de dinero que Rosendo debe pagar en las 2 primeras cuotas. Entonces nos muestra en esta tabla, ¿cierto?, que nos da el saldo a la fecha, el interés del 10% sobre el saldo a la fecha, el aporte del dinero prestado y el valor de la cuota, intereses más aporte. Entonces el aporte son un aporte de 40,000 pesos mensuales y el interés por mes son 10%. Por ejemplo, si tiene un saldo a la fecha de 200,000, el interés ese mes será el 10% de 200. Entonces en este caso sería 20,000. De 160,000 el 10% son 16,000. Entonces fíjate que de 120 serían 12,000, de 80,000 serían 8,000 y de 40,000 sería 4,000. Entonces la tendencia que nos muestra esto es que el 10% iría bajando de a 4,000. O sea, si el primer mes pagó 20,000, el segundo mes paga 16,000 en intereses, el tercer mes pagaría 12,000 y así sucesivamente. Lo mismo pasa con el valor de la cuota. El primer mes paga 60,000, el segundo mes 56,000, el tercer mes entonces sería 4,000 pesos menos. Es lo que yo entiendo de esa gráfica. 4,000 pesos menos serían 52,000. Entonces nos dan una pregunta que nos dice: ¿cuál es el valor que debe pagar Rosendo en la tercera cuota? Bueno, nos ubicamos en la tercera cuota, que sería esta columna que está aquí que le estoy señalando, y concluimos lo que analizamos. A 56,000, como estamos pidiendo el valor de la cuota, o sea, intereses más aporte, si el primer mes pagué 60,000, el segundo mes sería 56,000, el tercer mes serían 4,000 pesos menos, que serían 52,000 pesos. Entonces buscamos en las posibles respuestas y tenemos lo siguiente: el valor de la primera cuota, 40,000, es falso, 52,000, por ende, la respuesta correcta de esta pregunta, de la número 14, sería la B. Entonces la marcamos para seguir con la siguiente pregunta, que nos dice: en la figura se muestra una sucesión de cuadrados cuyos lados están en centímetros. Entonces ya recordemos cuando vimos en grado noveno, en grado 11, el tema de sucesiones. Sucesión es algo que le sigue a otro con una tendencia. En este caso, pues fíjate, la posición 1 me dan 3, dice que tiene 3 centímetros de alto, la posición 2 tiene 5 centímetros de alto, la posición 3, 7 centímetros, o sea que va subiendo de 2 en 2 a partir de 3. La pregunta, me dice la tabla, las áreas de los cuadrados de la figura se especifican aquí en la posición 1. El área, obviamente, 3 por 3 sería 9, 5 por 5 sería 25 para la segunda, para la tercera 7 por 7 serían 49 y para la cuarta figura, que sería 9 por 9, o sea, lado por lado sería 81. En esta tabla nos muestran el área de cada una de ellas. Entonces me dice: la expresión que representa el área del cuadrado en términos de la posición n es... Bien, nos van a mostrar unas diferentes figuras. Vamos a utilizar como tal el tablero para verificar cuál es la posible respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar cada uno de estos términos reemplazando la posición en n, y nos debería dar... Por ejemplo, en la primera posición nos debería dar 9 la operación y así sucesivamente. La segunda operación nos debería dar 25, la tercera posición nos debería dar 49. Entonces vamos a ver el tablero y vamos a buscar la posible respuesta. Vamos a parar. Bien, chicos, entonces pues confirmemos. La respuesta correcta de aquí es la A. Aquí la seleccionamos y vamos para la siguiente pregunta, que nos dice: en una ciudad se realizará una competencia de ciclismo de ruta. Para premiar a los participantes se tiene 50 millones de pesos que se repartirán entre los 3 primeros puestos, como se indica a continuación. Entonces, para el primer puesto se da medio del dinero total. Segundo puesto, 2/5 del dinero total. Para el tercer puesto, el dinero restante. Y nos dice: para calcular el dinero correspondiente al tercer puesto, se propone sumar el dinero recibido por el primero y segundo puesto.
y el resultado restárselo a los 50 millones. ¿Qué cantidad de dinero recibe el tercer puesto? Bien, aquí nos acordamos mucho de cuando nosotros estábamos en primaria que dábamos fraccionario, 1/2, 2/5, 3/4 y todo eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente, y es de esta manera que yo te lo propongo. Entonces, vamos a suponer que este es el dinero total, ¿cierto? Y este es la respuesta para el primer puesto. Y me dice, para el primer puesto se va a dar 1/2 del dinero total. Entonces vamos a separar este total en dos partes iguales, ya que vamos a borrar esta. Vamos a hacer el rectángulo y vamos a decir que este es el dinero total, y como el dinero total para el primer puesto es 1/2, se va a colorear, ¿cierto? Se va a colorear simplemente se va a colorear, permítanme, se va a colorear esta parte. Este es 1/2. Así nosotros podemos ejemplificar 1/2. Como este es 50, todo este rectángulo es 50, y como tengo dos partes, 50 lo voy a dividir en dos partes. Entonces esto quiere decir que esto es 25 y esto es 25. Entonces, para el primer puesto, la respuesta correcta serían 25 millones. Es por eso que aquí vamos a colocar que son 25. ¿Cuánto sería para el segundo puesto? Entonces vamos a realizar nuevamente otro rectángulo y lo vamos a dividir el total en cuántas partes iguales. Me dice que el segundo puesto son 2/5 del dinero total. Entonces yo podría hacer esto: 1, ¿cierto? 2, ¿cierto? 3, ¿cierto? 4 y 5, más o menos así. No están en 5 partes iguales, pero por el momento te quiero ejemplificar eso. Entonces me dice que el segundo puesto son 2/5 del dinero total. Todo esto son 50 millones y yo voy a colocar 2/5. 2/5 sería 1 y coloreo 2. Entonces, como dije que todo esto son 50 millones o 50, y está dividido en 5 partes, quiere decir que cada parte vale ¿cuánto? Cada cuadrito vale 10, 20, 30, 40, 50. Como selecciono apenas 2 cuadritos, quiere decir que este es el valor correspondiente para el segundo lugar. Entonces serían 10 y 20. Lo que entendemos que para el segundo puesto son 20 millones. Y el ejercicio me dice, se debe sumar el dinero del primer puesto más el dinero del segundo puesto y restarle ese dinero a 50 millones. Entonces el dinero del primero es 25 más 20 serían 45. A 50 le restamos 45, nos va a dar 5. Ese sería el dinero para el tercer puesto, el dinero que recibe el tercer puesto. Entonces confirmamos que la respuesta aquí correcta sería 5 millones. La A no sería, la C no sería, la D no sería porque no son 5 millones. La respuesta correcta para nuestro ejercicio sería la B, que equivale a 50 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces, hasta aquí llega nuestro ejercicio número 16. Vamos a cortar, vamos a hacer el 17 y seguimos pues. Bien, entonces vamos para la pregunta número 17, que nos dice: la figura muestra una construcción geométrica y las medidas de alguno de los ángulos de esta. Entonces aquí tenemos como tal un triángulo con algunos ángulos, ángulo Q, ángulo M, ángulo P, ángulo Y, ángulo Z, ángulo X. Y me dice, la pregunta me dice, ¿cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la relación entre los ángulos formados? Entonces me dan la respuesta A, B, C y D. Yo tengo que encontrar la respuesta correcta. Por ejemplo, para la pregunta A me dice que X más Y más Z es igual a 360. ¿Qué significa eso? Que la suma de estos tres ángulos exteriores me va a dar 360. Entonces aquí vamos a recordar algo. ¿Cuánto valen la sumatoria de los ángulos interiores y cuánto vale la sumatoria de los ángulos exteriores? Entonces, que nunca se nos olvide que
la sumatoria de los ángulos interiores, o sea, de los tres ángulos de un triángulo, siempre van a ser 180, sí, de los interiores 180. Y la sumatoria de los ángulos exteriores, que son estos aquí afuera, siempre va a ser 360. De los ángulos interiores 180 porque media vuelta, y de los ángulos exteriores 360. Entonces vamos a buscar esa relación. ¿Cuál es la relación? Primero vamos a buscar la tabla que me diga que la suma de X, Y y Z sea de 360. Entonces vamos a ir descartando. Tenemos en esta que las únicas que tienen que la sumatoria de X, Y y Z es la A, la B y la D. La C de una descartamos porque me dice que la sumatoria de X, Y y Z son 180. X, Y y Z son los que están afuera, entonces eso es totalmente mentira. Ya confirmamos, ya les dije que la suma de los ángulos exteriores es 360. Entonces podemos confirmar lo siguiente. Vamos a buscar en la tabla la sumatoria de M, Q y P. La sumatoria de los ángulos interiores tiene que dar 180. Entonces esa sería la segunda condición. Confirmemos con la A, la B y la C. La A me dice que la sumatoria de M, P y Q es 360. Eso es falso y por ende también descartamos esa respuesta. Entonces ya nos quedan por confirmar la B y la D. La B me dice que M, P y Q es 180 y la D me dice que M, P y Q es 180. Está bien. Ahora vamos a empezar a descartar con los siguientes datos. Bien, me dice que si yo sumo el ángulo de X más M para la respuesta B, me da 360. De X más M. X más M simplemente son estos dos ángulos, que sería, vamos a buscar el pencil, que sería todo esto que está aquí. Me dice que eso vale 360. Y fíjate que esto simplemente es la mitad de lo que puede ser una vuelta. Una vuelta son 360. Por ende descartamos que la respuesta correcta sería la última, porque la B no es, y por ende la D debería estar bien. Entonces fíjate, X más M es 180, excelente. Y más P, confirmemos, es todo esto que está aquí, media vuelta, 180, bien. Y Z más Q, que sería esta otra media vuelta, también estaría bien. La respuesta correcta en nuestro ejercicio sería la D. Entonces ya aquí anotamos la respuesta correcta D y podemos seguir con la siguiente pregunta, que sería la 18, esta que nosotros tenemos. Entonces vamos a tomar un poco de agua, estira las piernas, que nos quedan dos preguntas. Bien, amigos, entonces seguimos con la pregunta número 18, que nos dice: la gráfica muestra el porcentaje de ventas del último año de una empresa de álbumes musicales en 3 idiomas. El francés, el inglés y el español. Entonces aquí tenemos pues un diagrama de barra en el cual aquí nos dan el porcentaje de venta, que va de 0 a 50%. Ventas del último año, aquí está inglés, español y francés. Se dice que podemos interpretar que en el idioma inglés más o menos se vendieron un 35% en ventas, ya que está aquí entre 30 y 40, y en álbumes en español se vendió el 40%, en francés un más o menos de 25%, es lo que nos muestra esta gráfica. Nos dice: al ver la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes musicales vendidos en el último año fueron los del idioma francés. ¿La interpretación del ejecutivo está correcta? Entonces, lo que estábamos hablando, la pregunta: al ver la gráfica, un ejecutivo de la empresa interpreta que la menor parte de los álbumes musicales que fueron vendidos en el último año fueron los del idioma francés. Y pues aquí me dice que en inglés se vendieron un 30%, en español un 40% y en francés un 20%. En teoría sí lo es, pues porque el porcentaje es el menor, el de francés, los álbumes en idioma francés. Veamos las posibles respuestas. La A, sí, porque la barra de los álbumes en francés está al extremo derecho de la gráfica. Bueno, de antemano eso no tiene nada que ver.
es cierta la pregunta, si es esa, pero eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que en el inglés también está pequeño, sin embargo, puede ser pequeño, puede ser mayor, entonces el tamaño no tiene nada que ver en un diagrama de barras. Entonces, esta primera pregunta la empezamos a descartar. ¿Qué otra pregunta también empezamos a descartar? Empezamos a descartar la B y descartar la D. ¿Por qué? Porque en la B y en la D me dice que no es correcta, cuando la interpretación del ejecutivo sí lo es. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Pero vamos a también analizarlo un poco. La C me dice, sí, porque la barra que representa los álbumes vendidos en francés es la de menor altura. Y pues es lo más lógico que nosotros tenemos cuando nos dan esta gráfica. Y fue lo primero que nosotros dijimos. La de francés, la de menor altura, está más o menos como un 25%. Por ende, esa sería como tal nuestra respuesta correcta. Vamos para la siguiente pregunta, que sería la número 19. Bien, amigos, vamos a realizar lo que es la pregunta 19, que nos dice lo siguiente. Un grupo de arquitectos quiere calcular la altura de un edificio usando los datos de la figura. Entonces tenemos aquí un edificio que tiene como tal una altura desconocida, refleja una sombra, vamos a suponer que tiene 60 grados y tiene un largo de esa sombra de 6 metros. Entonces él propone dos procedimientos para hallar la altura. El procedimiento 1 es utilizando las razones trigonométricas. Entonces nos dice tangente de 60 es igual a la hipotenusa, o sea, a su cateto opuesto sobre 6, que sería en este caso su cateto adyacente. Recordemos en grado décimo que dimos las razones trigonométricas. Entonces seno era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por ende, deducimos pues que el procedimiento 1 que la persona está utilizando está bien, ya que él está utilizando este ángulo, está utilizando tangente, ¿cierto? Y lo iguala con el cateto opuesto, que en este ejercicio sería la altura, y lo divide sobre 6, que para este ejercicio sería, o para este ángulo sería su cateto adyacente. Luego, ¿qué hace? Luego despeja 6 para dejar h sola y la multiplica. Ese procedimiento está bien porque pues cuando uno despeja una división pasa a hacer lo contrario de su operación. Entonces el procedimiento 1 utilizando razones trigonométricas está bien. Analicemos el procedimiento 2, que tenga una igualdad de senos, lo que se convierte en la ley de senos. Recuerda también que vimos ley de senos en grado décimo. Y me dice, utilicé la altura y lo dividí con el seno opuesto, que sería seno de 60. Es igual a 6 y el ejercicio utiliza el seno de 90, que es este seno. Entonces recordemos también un poco lo que era la ley de los senos. Para utilizar la ley de los senos tienes que tener mínimamente 3 datos. El primer dato es este, que sería A, pues para mi ejemplo, dividiéndolo sobre el ángulo opuesto, que sería este, seno de A. Si utilizas B, deberías utilizar su ángulo opuesto, que sería B, seno de B. Si utilizas el lado C para hallarlo, tendrías que utilizar su ángulo opuesto. Y mínimamente tendrías que tener estos dos datos y uno de los dos que desconozca, pero en el ejercicio la persona que hizo, analicemos, utilizó este lado, supongamos que este lado vale A, este lado aquí en el ejercicio dice H, y utilizó su seno del ángulo opuesto. Entonces en teoría está bien como lo planteó, pero aquí él utilizó 6 y debía utilizar este ángulo que está acá, que si este vale 60 y como este es un triángulo rectángulo, este es el lado recto que vale 90. 90 más 60, ¿cuántos serían? 150. Por ende, esto que está aquí vale 30, ¿cierto? Entonces él debía utilizar aquí seno de 30. Si hubiese utilizado seno de 30 aquí en vez de seno de 90, que está malo, el procedimiento 2
estuviera bueno, pero como no lo utilizó, el procedimiento 2 está malo. Recuerda utilizar siempre el lado entre el ángulo opuesto. Concluimos, dice, respecto a estos procedimientos es verdadero afirmar que la primera respuesta, la A, dice ambos procedimientos son correctos. Eso es falso, porque simplemente el 1 es correcto. La B, ambos procedimientos son incorrectos. Pues también es falso, porque nada más el A o el procedimiento 1 es correcto. La C dice, solamente el procedimiento 2 es correcto. Eso es falso porque ya expliqué por qué el procedimiento 2 es incorrecto. Y la D, que sería la respuesta correcta, solamente el procedimiento 1 es correcto. Eso es verdadero, ya expliqué que cuando utilizó las razones trigonométricas estuvo bien. Entonces aquí estamos aplicando lo que vimos en grado décimo y ya sabes, vamos para la última pregunta. Ves, toma un poquito de agua y de paso suscríbete a mi canal. Ves rápido que aún no te has suscrito. Seguimos pues. Muchachos, entonces llegamos a la pregunta número 20, que nos dice lo siguiente. La tabla muestra el itinerario en tiempos aproximados de Laura cuando se dirige a su lugar de trabajo desde su hogar. Entonces me presenta un cuadro en donde tengo salida del hogar, abordaje de transporte, llegada al lugar de trabajo. Por ejemplo, sale a las 6:35, llega a las 6:50 y llega al lugar de trabajo pues a las 7:35. Otro dato que nos dan dice, una amiga de Laura le asegura que si saliera a las 6:45 am, probablemente abordaría el transporte a las 7 am y llegaría a su lugar de trabajo a las 7:45 am. La información de la amiga de Laura es, entonces, analicemos. La primera dice, falsa, porque no existe relación entre los tiempos de salida del hogar, abordaje del transporte y llegada al lugar de trabajo. Entonces analicemos un poco la tabla para ver si existe alguna relación. De 6:35 a 6:50 hay como tal 15 minutos. Y de 6:50 a 7:35 como tal tendríamos pues un tiempo estipulado más o menos de 45 minutos, ¿cierto? 45, 35 y 10, sí, 45 minutos. Para las 6:50 hasta las 7:05 hay 15 minutos y de 7:05 a 7:50 hay también 45 minutos. Hasta allí estamos viendo que hay una relación entre salida del hogar y abordaje de 15 minutos y de abordaje al llegar al lugar de trabajo de 45 minutos. Fíjate que si sale a las 6:55 y llega a las 7:10 también hay 15 minutos y llegaría al trabajo a las 7:55 que hay en teoría 45 minutos. Luego si sale a las 7:05 y aborda el transporte a las 7:10, bueno, ya aquí se pierde esa relación. Porque aquí sale a las 7:05 y llega a las 7:10, hay 5 minutos de diferencia. Y aquí ya sería una hora como tal. Lo mismo sucede a las 7:10, a 7:15, hay 5 minutos, 8:15. Bueno, pero en esta segunda opción tenemos también una relación que hay una diferencia de 5 minutos entre salida del hogar y abordaje del trabajo y una diferencia de una hora entre abordaje de transporte y llegada al lugar de trabajo. Entonces confirmamos que si hay una relación entre los tiempos de salida del hogar, abordaje del trabajo, abordaje del transporte y llegada al lugar de trabajo, por lo que deducimos que la A es totalmente incorrecta la respuesta. Entonces verifiquemos la B. La B dice cierta, porque si sale antes de las 7 am demora 15 minutos en abordar el transporte y 45 minutos en llegar al lugar del trabajo. Bueno, eso fue lo que analizamos cuando vimos que después de 7 de la mañana como tal no se cumplía el mismo tiempo. De aquí a aquí habían 15 y 15, de aquí a aquí habían 45, pero ya aquí se rompió esa tendencia, ya eran 5 minutos y una hora. Y lo que dice Laura, la amiga de Laura, es que si saliera a las 6:45 de la mañana, o sea, antes de 7, probablemente abordaría el transporte a las 7 de la mañana, o sea, 15 minutos, y llegaría a su lugar de trabajo a las 7:45 am, o sea, 45 minutos. Por lo que yo
supongo de antemano, antes de seguir analizando la C y la D, que la B es la respuesta correcta. La C me dice cierta, porque independientemente de la hora, siempre demora el mismo tiempo en llegar al trabajo. Eso es falso porque aquí se rompe esa tendencia. Y la D dice falsa, porque si sale antes de 7 de la mañana, demora 5 minutos en abordar el transporte y 1 hora en llegar al lugar de trabajo. Esa también es falsa porque esa tendencia se cumple cuando sale después de 7, no antes de 7. Entonces fíjate que la respuesta correcta es la B. Hasta aquí llega pues nuestra socialización de este taller, de estas pruebas IFE. Espero que te vaya bien, espero que las estudies, espero que te haya ayudado a mucho. Sin embargo, te pido por favor que sigas estudiando, que le des like a este video y que nos vemos en una próxima ocasión. Sabes que soy Lord Oscar y cuando quiera puedes contar conmigo en lo que quiera. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.